Durante meses, había establecido mi pequeño puesto en una de las zonas más transitadas del mercado. Cada día, las calles se llenaban de gente que entraba y salía apresuradamente, con las manos ocupadas en bolsas o teléfonos, sin tiempo para detenerse ni siquiera a mirar los productos que vendía. Sin embargo, había algo perturbador que llamó mi atención desde el primer instante. Algo que poco a poco fue apoderándose de mis pensamientos y aplastando la tranquilidad rutinaria que creía tener. Había un hombre. Siempre estaba ahí. No parecía buscar nada, al menos no un producto mío ni de los otros puestos cercanos. Se mantenía a cierta distancia, como si disfrutara de un espectáculo que solo él podía entender. Su figura era delgada, casi irreal, con un sombrero oscuro que le cubría el rostro hasta las cejas, y una gabardina que parecía demasiado pesada para el clima templado que nos acompañaba. Nunca me miraba directamente a los ojos, pero era como si me viera a mí, o mejor dicho, estudiara cada uno de mis movimientos con una atención enfermiza. Al principio, intenté ignorarlo. Me decía que debía concentrarme en vender, que no debía permitir que esa sombra inquietante rompiera mi concentración. Pero era imposible. Sentía una presión invisible en el aire, como si una presencia constante me siguiera a donde fuera. Escuchaba el eco de sus pasos lejanos, el roce de su gabardina rozando las paredes a medida que cambiaba de lugar sin parecer buscar algo en particular, solo observándome de lejos. Una tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y las sombras se alargaban con un tono cobrizo, decidí enfrentar ese miedo. Quería saber quién era ese hombre, qué escondía detrás de esas miradas furtivas. Dejé a un lado el puesto por un momento y me acerqué lentamente, recitando mentalmente palabras de bienvenida, ofertas, cualquier excusa para iniciar una conversación. Las palabras se me atoraban en la garganta mientras el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. ¿Puedo ayudarlo en algo?, pregunté con voz temblorosa, cuando estaba a unos metros de él. Pero al girar la cabeza para mirarlo mejor, se había esfumado. No había rastro de su figura entre la multitud, ni una señal de que hubiera estado allí apenas segundos antes. Un escalofrío recorrió mi espalda, y el frío que sentí fue tan intenso que mis manos comenzaron a entumecerse. Miré alrededor, confundido. ¿Acaso me había imaginado todo, o había sido real? Decidí revisar las grabaciones de seguridad que la administración del mercado almacenaba en una pequeña oficina. Algo en mi interior me impulsaba a comprobar si aquel hombre había estado realmente allí, o si la fatiga y el estrés me habían jugado una mala pasada. Pero la pantalla mostró solo a gente normal, vendedores cerrando sus puestos, compradores caminando, niños corriendo. ¿Puedo ayudarte con algo más? Días después, otros vendedores se acercaron a mí, comentándome que sentían una presencia extraña en esa zona. Algunos dijeron que justo en las últimas semanas, varios robos inexplicables habían sucedido cerca del lugar donde yo montaba mi puesto. Lo que me heló la sangre fue que nadie había logrado ver al ladrón. Todo era demasiado rápido, demasiado exacto. Nadie aparecía en las cámaras salvo los transeúntes cotidianos y los trabajadores habituales. Era como si la zona estuviera maldita o vigilada por una entidad invisible. Sentía que aquel hombre que nunca compraba, pero siempre me seguía, era más que un simple cliente. Era una sombra amalgamada con el aire. Una presencia que trastocaba la realidad y la cordura. En ocasiones, cuando creía que había pasado un momento sin incidentes, me giraba y juraría ver un detalle oscuro a poca distancia. Una silueta que desaparecía justo antes de enfocar la vista. Los sonidos comenzaron a suceder cada vez con mayor frecuencia. Puertas cerrándose de golpe, cuando nadie estaba cerca. Suspiros industriales mezclados con una especie de risa apenas audible que se colaba en mis oídos. Sombras que se deslizaban detrás de las cortinas al caer la noche. Empecé a sentir que mi espacio personal se reducía, que la línea entre el mundo tangible y ese oscuro otro lado comenzaba a desdibujarse. Una noche, mientras cerraba solo el puesto, el aire a mi alrededor se volvió brutalmente frío, como si una corriente árpica hubiera invadido la calidez del lugar. Los objetos comenzaron a vibrar levemente.
y vi con el rabillo del ojo cómo una sombra se alargaba y se arrastraba lentamente hacia mí desde el borde del callejón. No tuve valor de mirar de frente, pero sentí su presencia invadiendo mi ser, llenándome de un terror irracional que me paralizaba. Fue en ese momento, atrapado entre el miedo y el desconcierto, cuando sentí su respiración, un suspiro glacial que me rozó la nuca, acompañado por una voz espectral que apenas pude distinguir. «No te ignores, estoy aquí». Me giré bruscamente, esperando enfrentarme a ese ente, pero solo encontré oscuridad y un silencio sepulcral, roto por un leve sonido de pasos desapareciendo entre las sombras. Desde entonces, no he podido volver a aquel lugar sin que el estómago se me retuerza en nudos. No sé qué busca, ni qué intención tiene esa sombra que no compra, que solo observa y acecha. Pero cada vez que cierro los ojos, esa presencia helada se aparece, recordándome que no todos los clientes llegan para llevarse algo. Algunos simplemente vienen a quedarse, ocultos, esperando el momento de mostrar su verdadera cara, y yo temo profundamente ese momento. Después de un día entero bajo el sol, vendiendo hasta que la noche se imponía con su manto oscuro, siempre me encontraba recogiendo mi pequeño puesto sola. La rutina me pesaba en los huesos, y el cansancio se sentía como una losa pesada sobre mis hombros, especialmente cuando el aire fresco de la madrugada empezaba a enfriar la calle. Cada sonido se amplificaba en ese silencio que cae tan profundo cuando casi todo el mundo duerme. Era un momento extraño, cargado de una calma tensa que con el tiempo aprendí a no confiar del todo. Aquella noche en particular, todo parecía igual que siempre. Conté el dinero que había hecho, acomodé con cuidado los frascos, las bandejas y el cartel, mi pequeño mundo que pronto guardaría para irme a casa a descansar. Sin embargo, un escalofrío me recorrió la espalda, cuando de repente, un grito desgarrador emergió desde un callejón cercano. El sonido fue tan inesperado, tan crudo, que me paralicé por un segundo. No supe si era real o un producto de mi mente cansada. Era un grito humano, exaltado, un grito que partía el silencio de la madrugada, como un cuchillo. Quise ignorarlo, decirme que era solo alguna broma de mal gusto o un animal herido. Pero algo en mí, tal vez una mezcla de curiosidad y la necesidad de mostrarse fuerte, me impulsó a levantarme y acercarme, cautelosa pero decidida, hacia la fuente de aquel horror sonoro. Caminé despacio, pisando con cuidado, para no hacer ruido, mientras mi corazón pegaba golpes violentos dentro del pecho. Las farolas apenas iluminaban el callejón, y la oscuridad parecía tragarse el espacio adelante. A medida que me acercaba, esperaba encontrar alguna señal de un accidente, alguna persona en peligro a quien pudiera ayudar, o al menos alguna explicación para aquel grito tan lleno de desesperación. Pero lo que encontré me dejó helada. En el extremo del callejón, un pequeño carrito para vender postres, abandonado y quieto, como si nada hubiera pasado. Todo estaba ordenado, las bandejas limpias y los utensilios en su sitio, como si hubiese sido dejado allí momentáneamente, no como si alguien hubiera huido asustado. En el carrito reposaba una vieja factura amarillenta, que recogí sin demasiado cuidado. Tenía un nombre escrito, que por extraño que parezca, no reconocí. No era un nombre común para el barrio, ni el de algún conocido, ni de otros vendedores. Volví a mi puesto, intentando que el pulso se calmara, pero no pude quitarme de encima la sensación de que algo iba mal. La noche siguió su curso, y cuando finalmente cerré y me alejé, un sentimiento profundo de incomodidad me agarró por el pecho. No pasó mucho tiempo para que el grito volviera a sonar, no aquella misma madrugada, pero sí en varias noches que le siguieron. Siempre, sin excepción, justo cuando empezaba a recoger. Cada vez que escuchaba ese lamento, me detendría con el corazón en peligro de salirse del pecho. Miraba nerviosamente alrededor, con la esperanza y el terror combinados en mis ojos. Fue entonces cuando mi miedo se hizo tangible. Sentí que alguien me seguía. No sabía cómo explicarlo, pero había una presencia invisible que caminaba atrás de mí, mientras guardaba mi puesto. De vez en cuando
Cuando alcanzaba a voltear, creía ver una figura borrosa entre las sombras, una silueta que se desvanecía antes de que pudiera enfocarla por completo. No era una sombra normal, tenía un contorno difuso, casi etéreo, y no emitía ningún sonido, pero la presión de su cercanía era tan real que me hacía temblar. Las noches se volvieron una tortura. La ansiedad crecía y con ella la paranoia. Me preguntaba si mi mente estaba jugando conmigo, si era solo el cansancio acumulado, o si realmente había algo allí, algo que no quería que me fuera. Cada sonido, un golpe lejano, el crujir de una rama, el susurro leve del viento contra las paredes, eran señales de algo que no podía ignorar. Mi curiosidad y mi miedo terminaron por llevarme a investigar la historia del lugar. Busqué el nombre de la factura vieja, esa que encontré en el carrito, en cualquier archivo, en registros olvidados, en relatos viejos del barrio. Poco a poco, reuní fragmentos de información que me helaron la sangre. Se decía que muchos años atrás, hubo un accidente terrible en ese callejón. Algo violento, un episodio donde un vendedor ambulante se vino abajo con su carrito y perdió la vida en condiciones misteriosas. Nadie sabía con certeza qué pasó, pero los rumores hablaban de un grito que, desde entonces, estallaba en la madrugada. Esa noche, mientras recogía mi puesto, la atmósfera se volvió insoportable. El aire parecía cargado, tan denso que parecía pesar. El grito repitió su aparición, más cercano, más desesperado. Corrí entonces, sin atreverme a mirar atrás, deseando solo llegar a la calle principal y alejarme para siempre de aquel lugar maldito. Pero algo tiró de mí, como un peso invisible. Una sensación de frío profundo me invadió y sentí la presencia más cerca que nunca. Giré sutilmente, y en medio de la penumbra, entre la neblina leve que se había levantado, vi la figura, una silueta leve, que parecía llevar un delantal manchado y un sombrero extraño, un hombre pero sin rostro. El pánico me paralizó un instante, luego aterricé al presente y eché a correr sin mirar atrás. Desde ese momento, decidí nunca más recoger sola en la madrugada. Y algunos días, solo dejo el puesto cerrado desde antes del anochecer. Pero a veces, cuando la quietud se vuelve insoportable y el lugar está vacío, logro escuchar, a lo lejos, ese grito quebrado, ese sonido desgarrador que parece clamar justicia o tal vez pedir ayuda. Y siento todavía esa mirada fría ausente que me sigue en la oscuridad. ¿Habrá alguien más que escuche ese grito? ¿O estoy condenada a vivir siempre vigilada por esa sombra que no quiere dejarme ir? Solo sé que a veces, cuando la noche es demasiado silenciosa y las estrellas parecen ocultarse, me sorprendo mirándome los hombros, esperando que ese susurro lejano vuelva a romper el aire, recordándome que nunca estoy realmente sola. Era una noche oscura y fría cuando todo comenzó. Recuerdo que terminaba mi jornada de trabajo, cansado y pensando solo en volver a casa. Entonces, sin previo aviso, apareció alguien que no vi llegar. Era un hombre encapuchado, con la voz ronca y un aire misterioso que me puso los pelos de punta. Se me acercó con cierto sigilo y me ofreció un paquete pequeño, envuelto en un papel grueso y algo áspero, casi como si fuera de un material antiguo. Me pidió que lo entregara a una dirección al final del vecindario, una calle que apenas recordaba, y que nunca consideraba un buen lugar para ir, mucho menos de noche. Su pedido fue tan inexplicable como urgente, pero no pude negarme. No preguntes, me dijo, solo entrégalo, es importante. Su mirada penetrante me hizo sentir que cualquier duda sería peligrosa. Así que, sin pensarlo demasiado, acepté el paquete. Sentí un peso extraño en mis manos, como si el objeto guardara más que simples cosas dentro. Me despedí de aquel desconocido, quien desapareció tan rápido como apareció, y comencé mi camino hacia la dirección indicada. El aire nocturno estaba cargado de un olor a humedad y a tierra mojada, resultado de la lluvia que había caído durante la tarde. A cada paso que daba, sentía un crujido bajo mis pies, hojas secas quebrándose, y un silencio casi absoluto, que era interrumpido
solo por el sonido lejano de un perro que ladraba sin ganas. El vecindario parecía dormido, pero había algo inquietante en la quietud. Las sombras se alargaban, y me hacían dudar. ¿Sería una fantasía, o los árboles se movían un poco más de lo normal? Finalmente, llegué a la dirección. La casa estaba al final de una calle estrecha, entre casas que se veían viejas, pero habitadas, con luces apagadas en casi todas las ventanas. Pero esta en particular parecía abandonada. La pintura descascarada, las tablas de madera en las ventanas, y un portón de metal oxidado, que apenas se sostenía. No había sonido, ni un indicio de vida. El aire olía a polvo y abandono. Me pregunté por un momento qué hacía yo allí, pero recordé que solo debía entregar el paquete y marcharme. Cuando me acerqué a la puerta, algo me hizo detenerme. Vi que, frente a la casa, un niño estaba parado, como si me esperara. No era un niño común. Sus ojos no reflejaban ninguna emoción. Estaban vacíos, como dos pozos negros. No dijo nada. Simplemente extendió una mano temblorosa para tomar el paquete. La atmósfera se volvió densa, y una oleada de frío recorrió mi espalda, como una descarga eléctrica. Respiré hondo, le entregué el pequeño bulto, y sin apartar la mirada de esos ojos sin vida, me di la vuelta para irme. Tan pronto como empecé a alejarme, sentí que algo me seguía. Giraba la cabeza con rapidez, pero no veía nada ni a nadie. Solo el frío viento que jugaba con las hojas secas y hacía crujir las ramas. Mi corazón latía acelerado, y cada paso parecía llevarme más rápido hacia la salida del vecindario. Pero el peso en mi pecho crecía. Me obligué a ignorar la sensación, culpando a mi mente por imaginar cosas, porque ¿quién me estaría siguiendo en una calle solitaria a esa hora? Al llegar a casa, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, intentando recuperar el aliento. Pero esa sensación de ser observado no me abandonaba. Horas más tarde, cuando casi lograba dormir, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no reconocía, ni estaba agendado. Contesté con cautela, pero solo escuché silencio del otro lado. Colgué, pensando que sería alguna equivocación. Pero el teléfono volvió a sonar minutos después. Y otra vez lo mismo. Nadie hablaba, solo silencio, y algo que parecía un susurro débil, ininteligible. Así pasó durante toda la noche. Cada llamada me hacía saltar, y el miedo crecía en mí, punzante y cruel. Me preguntaba quién estaría al otro lado del teléfono. Si aquel hombre, o el niño, o tal vez algo aún peor. El teléfono dejó de sonar solo cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo. Pero mi mente no encontraba descanso. Al día siguiente, al llegar a mi puesto de trabajo, encontré el paquete sobre mi escritorio. Lo observé con detenimiento, pero esta vez estaba abierto. El papel que antes lo cubría estaba rasgado, y dentro había símbolos extraños dibujados en tinta oscura. Símbolos que no reconocía ni podía entender. Parecían signos antiguos, líneas entrelazadas, en patrones geométricos, como si escondieran un mensaje o un hechizo. Sentí una mezcla de terror y fascinación, y la curiosidad comenzó a vencer a mi miedo. No sabía qué hacer. Cada vez que intentaba apartar la mirada, mi atención volvía una y otra vez a esos símbolos. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmarme, pero justo entonces escuché un susurro tenue, como una voz que hablaba detrás de mí, casi un murmullo del viento, pero con palabras que parecía entender el fondo de mi alma. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Algo estaba despertando. Decidí salir de casa para despejar mi mente. Caminar bajo el sol parecía ayudar, pero no fue así. A medida que pasaban las horas, la sensación de opresión crecía en mi pecho, y empecé a notar figuras fugaces en los reflejos de las ventanas. Sombras que desaparecían tan pronto las enfocaba. Ya no era solo el miedo psicológico, era algo palpable, algo que respiraba conmigo, que miraba desde las esquinas oscuras. Intenté hablar con amigos, pero el paquete y las imágenes del niño sin ojos me pesaban demasiado para explicarlo. Cuando la noche volvió a caer, esa misma jornada, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez,
sin silenciar la llamada. Escuché con atención. La voz que salió al otro lado no era humana, ni masculina, ni femenina. Era un susurro gutural, entonando aquellas mismas figuras extrañas. Y me sentí arraigado, como si cada palabra drenara una parte de mí. La habitación se volvió fría, y las luces parpadearon. Apagaron todos mis dispositivos electrónicos. El silencio se hizo absoluto, y solo quedó la oscuridad penetrante. Al otro día, ya no estaba el paquete en mi escritorio, ni el teléfono recibía llamadas. Sin embargo, lo peor fue darse cuenta de que perdí la capacidad de recordar esa dirección hacia donde debía entregar el paquete en primera instancia. Era como si mi mente hubiera borrado todos esos datos a propósito, para protegerme, o quizás para esconder la verdad de lo que había desatado. Desde aquel momento, sentí un cambio profundo en mí. No era el mismo. No podía explicar qué, pero había algo dentro que no se iba. A veces, en el silencio de la noche, siento una presencia observándome desde lejos, y en ocasiones, un susurro me llama por mi nombre, como si la oscuridad misma quisiera reclamarme. El paquete nunca debió ser entregado, y ahora sé que no es algo que pueda deshacer. Algo que prefiero no haber tocado, algo que sigue vigilando y esperando en las sombras. Quizá en otro tiempo y lugar alguien más reciba un paquete como ese, y tenga que vivir como yo, la pesadilla sin fin que es cargar con ese miedo, con esa maldición. Pero yo solo quiero olvidar que ese niño y esos símbolos existen. Solo quiero que todo termine, aunque dentro de mí, una voz tenue me advierte que eso no será posible. Porque lo que he abierto nunca podrá cerrarse. La voz entre la multitud que repitió lo invisible. Nunca creí en lo sobrenatural. Tampoco en esas historias de terror que parecen inventadas para generar miedo sin sentido, para ser contadas únicamente en torno a una fogata o en videos de internet. Sin embargo, lo que me sucedió me hizo cuestionarlo todo, incluso mi propia cordura. Todo empezó un día cualquiera, uno de esos en los que el lugar donde trabajo se llena de gente que viene a comprar o simplemente a curiosear. Aquella jornada, el sitio estaba más abarrotado que de costumbre. La música ambiental apenas se percibía ante el murmullo de conversaciones superpuestas, pasos apresurados, risas y el constante sonido metálico de las cajas registradoras. Yo estaba detrás del mostrador, concentrado en atender a los clientes y manejar pedidos, con las manos ocupadas y la mente a medio camino entre las tareas y mis interminables pensamientos. De repente, en medio de ese bullicio, escuché una voz. Me llamó por mi nombre. Fue un susurro casi imperceptible, como si alguien alzó la voz solo para mí dentro de un tumulto. Quedé helado, casi sin poder respirar. Miré a mi alrededor con rapidez, buscando a la persona que pudo haber pronunciado mi nombre. Pero todas las caras se diferían entre ansiedad, aburrimiento o simple indiferencia, ninguna reconocible o cercana. Nadie se había detenido, nadie me miraba. ¿Quién dijo mi nombre?, pensé con un escalofrío que me recorrió la espalda. Traté de ignorarlo, razonando que mi cerebro debía estar jugando trucos después de tantas horas exhaustivas de pie y hablando. Pero la voz volvió a llamar, esta vez con más insistencia, y una sensación extraña empezó a crecer dentro de mí. Era una voz fría, cargada de una especie de urgencia ahogada, una mezcla entre súplica y amenaza. Al girar bruscamente, con la esperanza de encontrar al dueño de ese sonido, solo percibí el movimiento caótico de la multitud, el ruido incesante de sus pasos, y algún olor a comida rápida que alguien había dejado pasar a través del aire. Pero nadie se detuvo ni me dirigió una mirada. Fue entonces cuando comprendí que la voz no provenía de un cuerpo visible. La repetición fue lenta, pausada, como si intentara asegurarse de que la oyera. Mi nombre, mi nombre. La voz me llamaba con una insistencia escalofriante, y con cada repetición, la sensación de ansiedad crecía. Me sentí atrapado, como si estuviera en el centro de un escenario invisible donde un silencio pasaba inadvertido para todos, excepto para mí. Intenté respirar profundo y concentrarme en otros sonidos,
en el rumor normal de la gente, en el suave zumbido de los fluorescentes, o en la corriente de aire que se colaba por las puertas abiertas del lugar. Pero la voz no desaparecía, al contrario, parecía hacerse más nítida, más humana y a la vez más inhumana al mismo tiempo. De forma impactante, recordé algo, una imagen, un sonido de mis sueños más inquietantes que había tenido semanas atrás. Soñé con un cliente que siempre venía y nunca compraba, un hombre que me observaba con ojos intensos pero vacíos. Nunca habló en esos sueños, pero en mi memoria quedó grabado un tono exacto, una entonación particular con la que parecía llamarme, rogando algo que ni siquiera sabía interpretar a plena conciencia. Y ahora, justo aquí, en ese lugar abrumado por rostros indiferentes, estaba escuchando esa misma voz. La voz del cliente que nunca compró. Mi piel se erizó y un frío transparente me atravesó de pies a cabeza. Mi mandíbula comenzó a temblar y las piernas me fallaban. Pese al ruido, el mundo se volvió silencioso para mí. Fue en ese momento cuando sentí una presencia. Algo familiar, algo que reconocía sin entender por qué, detrás de mí. Sentí el peso de un aire helado, una sombra apenas perceptible que me rozaba la nuca y me congelaba la sangre. Grité con todas mis fuerzas para liberarme de ese nudo de terror. Pero cuando giré, desesperadamente para enfrentar lo que fuera, no había nadie. No había sombra, ni cuerpo, ni la más mínima señal de que algo estuviera allí. La multitud seguía ajena a mi estado, sus caras seguían sin emocionarse ni cambiar su expresión. Como si yo estuviese solo en medio de una multitud invisible. Mi respiración era agitada y rápida. Un golpeteo sordo resonaba en mis oídos. Mi vista se nublaba por segundos, y lo único que sentía era el empeño de mis temblorosos músculos por escapar de ese espacio. De un salto, dejé todo y corrí sin mirar atrás. Crucé entre las piernas disgustadas de los clientes, esquivé estantes y cajas, y me hundí en el vacío de un pasillo que parecía interminable. Salí a la calle, y el silencio del exterior fue casi insoportable. Las voces de la ciudad, los coches, los transeúntes, todo parecía demasiado real y demasiado normal después de lo que había vivido. Pero no era solamente el ruido lo que me devolvía a la realidad, sino una inquietud que había anidado dentro de mí, una semilla que germinaría en miedo sin fin. Desde aquel día no he podido librarme de esa voz. En momentos inesperados, cuando estoy solo en casa o caminando entre gente, la escucho. Me llama con la misma urgencia, la misma replicación persistente. Es como un eco que no debería estar ahí, como si un fragmento invisible me siguiera por todas partes. Intento ignorarla, preguntarme si es un producto de mis nervios o un signo de locura, pero la certeza de que algo me observa, de que alguien o algo nunca se fue, me consume lentamente. He aprendido a vigilar cada sombra, cada silencio, cada rostro entre la multitud. La voz me recuerda que hay cosas que nunca deberíamos entender, secretos que siempre deben permanecer ocultos, y presencias invisibles que no se contentan con ser ignoradas. Ahora sé que ella no se detendrá, que vive entre los murmullos de la gente, repitiendo mi nombre para recordarme que a veces lo invisible es lo que más terror provoca. No sé qué quiere, no sé quién es, pero siempre estará allí, llamándome, susurrándome, entre la multitud que nunca me ve, y yo, presa de un miedo que no puedo explicar ni enfrentar, solo puedo esperar que algún día, esa voz, y lo que sea que la acompañe, desaparezca o al menos me deje en paz. Pero en el fondo sé que no ocurrirá, que esa voz llamó para no ser ignorada. Yo ya no soy el mismo, nunca más.